Estuvimos resolviendo el ejercicio 7D y nos dimos con la sorpresa de que no tenía puntos críticos. Entonces, cuando yo construya mi recta numérica, ubico el valor que estoy restando al dominio de la derivada. Es decir, en el punto donde no existe la derivada de la función. Bien, ahora vamos a seguir con la misma metodología. En la parte inferior vamos a escribir el signo de la derivada, el signo de f'. Arriba vamos a representar el comportamiento de f. ¿Qué sucede si yo tomo el valor de -1 acá? Entonces lo reemplazas en la derivada, el valor de -1. Este es 2/3 por -1 a la -1/3. Puedes utilizar cualquier representación, ¿sí? Puedes utilizar esta o la anterior cuando ya invertiste la base. Bien, todo esto lo ingresas a la calculadora, que es 2/3 multiplicado por -1 elevado a la -1/3 te va a dar -2/3. Acordate que 1 elevado a cualquier número siempre te va a quedar 1. Esto me está resultando -2/3. El valor no nos interesa. Lo que realmente nos interesa es el signo. Me resultó negativo. Ahora yo tomo un valor de este otro intervalo. Podría ser el valor de 1. Lo reemplazas y te queda 2/3. Me resultó un positivo. Entonces nos están informando lo siguiente. En este intervalo la función decrece y en este intervalo la función crece. Respondemos intervalo crecimiento es de 0 a más infinito. Intervalo de decrecimiento es de menos infinito a 0. Veamos, creo que hay una consulta por el chat. Cuando no hay puntos críticos, ¿significa que la función es discontinua y no se cumple Bolzano? No, no necesariamente. Mira, cuando no hay puntos críticos, para que vos puedas utilizar Bolzano, lo que tenés que hacer es tomar como referencia el punto que le está restando al dominio de la derivada. Eso es lo que tenés que hacer, ¿sí? De nada. Lo que sucede es que cuando hacemos una recta numérica, nosotros necesitamos o requerimos de un valor para poder utilizar Bolzano, porque si yo no tengo acá un valor, no tengo referencia y sobre quién hago Bolzano, o sea, haría sobre toda la recta y como que por ahí yo me pierdo. Entonces, yo necesito siempre una referencia. Entonces, cuando no tengan puntos críticos, tomen como referencia el valor que está restando al dominio de la derivada. Bien, ya tenemos el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Ahora, tenemos que ver si este 0 es un máximo o es un mínimo. Fíjate que anteriormente estaba decreciendo y luego o posteriormente está creciendo. Entonces, el 0 me da la sensación de que es un mínimo. Observen, baja, llega acá y vuelve a subir. Entonces, es un mínimo.
Yo le escribo con M minúscula, de mínimo. El mínimo es el 0. Tiene un mínimo. El mínimo es el 0, pero este 0 lo reemplazas ahora en la función original para encontrar el par ordenado completo. Si reemplazas acá el 0, te va a dar raíz cúbica de 0 al cuadrado, te va a dar la raíz cúbica de 0 es 0. Siempre la función original, ¿sí? Ahora, la pregunta que quizás tendrán algunos de ustedes es lo siguiente. Isaías, pero ¿cómo puedes decir que el 0 es un mínimo si el 0 no es punto crítico? Y otra cosa, el 0 no pertenece al dominio de la derivada, Isaías. Eso es lo que la mayoría se preguntará. Veamos lo siguiente, chicos. Si bien es cierto, el 0 no pertenece al dominio de la derivada, pero ¿qué sucede con respecto al dominio de la función original? El 0 pertenece al dominio de la función. Sí, pertenece. Por eso no hay problema. ¿Se dan cuenta, chicos? Por eso no hay problema. Es por eso que la conclusión es lo siguiente. El dominio de la derivada nunca puede ser más grande que el dominio de la función original. Pues esa es la razón. Máximo no contiene. No tiene máximo esta función. Y tenemos resuelto el ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio E, que es distinto porque tiene módulo. Lo voy a resolver. De la pregunta 7, el ejercicio A y C no van a tener mucho problema, si es que me entendieron hasta ahora. Vamos a hacer el E, que es distinto. 7E. F de X es igual. Módulo de X menos 3. Primero, vamos a calcular el dominio de la función. Y el dominio de esta función son todos los reales. ¿Por qué? Porque cuando yo les expliqué a ustedes función módulo, ahora que recuerdo, sí les expliqué ese tema en la primera parte de la materia, sí hicimos función módulo, así que ejercicios de esta naturaleza con respecto al tema de derivadas sí puede aparecer porque les expliqué función módulo o función valor absoluto, es lo mismo. El dominio de función módulo son todos los reales, por definición. Calculamos ahora la derivada. La gran pregunta es, ¿cómo vamos a derivar esta función si es la función módulo? Hay varias formas de resolverlo. Una es, digamos, construyendo una función partida por cada caso que se ve en la función módulo, pero algunos como que se pierden cuando yo lo explico de esa manera, así que voy a acudir a otro método. Les doy una fórmula y con eso nos ahorramos tantos análisis. Algunos no lo dan, algunos docentes, pero bueno, es criterio de cada uno. Agreguen esta fórmula, por favor, chicos. La derivada de módulo de u es u sobre módulo de u multiplicado por la derivada de u. Agreguen esta fórmula en sus apuntes. Lo dejo para que lo tomen una captura. También recuerdo que alguien me solicitó fórmulas derivadas. No tuve tiempo, así que igual hoy lo busco. Mañana cuando yo pase por el grupo los enlaces de la clase, ahí también voy a pasar un formulario de derivadas, un poco más completo. Bien,
Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Recuerden que U es cualquier expresión matemática, cualquiera, incluido X. Entonces, si seguimos la fórmula, la derivada es lo siguiente. Era U, es decir, X menos 3, pero sin barra de módulo, dividido por el módulo por la derivada de lo que está dentro del módulo. Observen. Estoy siguiendo la fórmula. Y con esto nos ahorramos muchos análisis. Continuamos. Esto es X menos 3 dividido por módulo de X menos 3. La derivada de una resta es la derivada de cada término. La derivada de X es 1. La derivada de menos 3 es 0. 1 más 0, 1. 1 por X menos 3 te da 1. Ya tenemos la derivada. Ahora vamos a calcular el dominio de esta derivada. Vean el dominio de esta derivada. El dominio de f' es lo siguiente. Yo tengo, digamos, una división. ¿Qué valor no puede tomar el denominador? El valor que no puede tomar el denominador es el 3, porque si x vale 3, ¿qué sucede? 3 menos 3 es 0, y el denominador no puede ser 0. Entonces, el dominio de la derivada es todos los reales menos el 3. Observen qué está ocurriendo. Nuevamente, en esta ocasión, en esta oportunidad, el 3 no pertenece al dominio de la derivada. Y fíjate, el dominio de la derivada es más chico que el dominio de la función original. No es nada extraño. Lo extraño sería que esto fuera al revés. Si esto es al revés, ya las cosas están mal. Algo estás haciendo mal. ¿Sí? Bien. Ahora, el hecho de que yo le esté restando el valor de 3 no significa que este 3 no puede llegar a ser un extremo relativo. ¿Recuerdan por el ejercicio anterior? Nada que ver, porque el 3 sí pertenece al dominio original. Tengan muy presente esta parte, chicos. Ahora, yo tengo que encontrar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos, yo tengo que igualar a 0 la derivada. Esto es x menos 3 dividido por módulo de x menos 3. Bien, todo esto igual a 0. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Nosotros por ahora podemos pensar que el módulo de x menos 3 lo pasamos acá a multiplicar. Podemos pensar, pero siempre y cuando x tiene que ser distinto de 3. Por eso ya quedó aclarado en el dominio de que es distinto a 3. Entonces observen lo que ocurre. X menos 3 va a ser igual a 0. El denominador lo pasé acá a multiplicar. Despejas esta ecuación y nos resulta que x vale 3. Tenemos un punto crítico. Punto crítico es 3. Y observen, este punto crítico coincide con el valor que yo le estoy restando en el dominio de la derivada. Bueno. Ahora graficamos una recta para poder utilizar Bolzano. Ubicamos el 3. Es un punto crítico. Utilizamos Bolzano. Esto sería f'. Un valor por izquierda podría ser el 0. Es más fácil. Si ubicamos el 0,
la derivada, ¿qué ocurre? Acá te queda 0 menos 3, menos 3. Dividido. Ahora fíjate que abajo vos tenés un módulo. El módulo de un valor o el módulo de cualquier número siempre es positivo. O sea, ya no tengo por qué hacer más cálculos. Porque yo sé de antemano que el módulo de cualquier número que yo le dé a x y realice la resta siempre te va a quedar positivo. Ponerle que x menos 3 te resulte cuando vos le des a x el valor de 0, en esta oportunidad te da menos 3. Pero el módulo de menos 3 a qué es igual? A 3. Recuerden que el módulo siempre es positivo. Por eso que yo escribo acá un positivo. Un negativo sobre un positivo te resulta negativo. Ahora utilizamos un valor de este otro intervalo. Podría ser el 4. Arriba nos queda 4 menos 3, 1. Abajo siempre es positivo, porque es un módulo. Siempre es positivo. Es como si yo tuviera un e elevado a cualquier número. E elevado a cualquier número siempre te va a dar positivo. Hacete esa idea. Entonces acá me resulta un positivo. Estos son los signos de la derivada. Arriba voy a plasmar el comportamiento de las funciones. Acá decrece. Acá crece. Igual todo esto, chicos, ustedes lo pueden corroborar o lo pueden visualizar geométricamente en GeoGebra. Sería bueno que cuando ustedes practiquen o cuando terminen de resolver los ejercicios que les está quedando para ustedes, que lo hagan en casa, lo visualicen y lo van a entender mucho mejor. Porque acá solamente vemos la parte analítica. Intervalo de crecimiento. Crece desde 3 abierto hacia más infinito. Decrece de menos infinito a 3. Observen, acá decrece y en este intervalo crece. Entonces, este 3 es un mínimo. Da la casualidad de que ahora me resultan todos mínimos, pero no siempre va a pasar eso. El mínimo es 3, punto y coma, porque yo necesito el par ordenado, el mínimo de la función. Entonces, este 3 yo lo reemplazo en la función original. 3 menos 3, 0. El módulo de 0 vale 0. Entonces te queda 3 punto y coma 0. Y tenemos resuelto el ejercicio. Si alguien tiene alguna observación hasta acá, puede consultar, puede activar su micrófono. Profe, una pregunta. Sí, decime. Si entre los valores, digamos, desde menos infinito a 3 sería creciente y desde 3 hasta más infinito decreciente, ¿el 3 se comportaría como un máximo? Exacto. Ah, ok, listo, gracias. De nada. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio de la pregunta 8. Ahora, ¿qué va a ocurrir, chicos? No nos van a pedir únicamente intervalo donde crece, decrece, extremos relativos. Extremos relativos significa máximos o mínimos. Ahora también incluyen otra cosa más. En el número 8 piden intervalos de concavidad positiva y concavidad negativa y hallar los puntos de inflexión. Vamos a ver la parte, digamos, matemática. Después explico un poco qué se refiere con punto de inflexión. Lo que es concavidad positiva y negativa, ustedes por ahí lo vieron, pero capaz ahora, digamos, no se percatan, pero se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, hacete la idea que vos tenés una parábola que se abre para arriba. Entonces, si vos tenés una parábola que se abre para arriba, esa es, a ver si hago una pequeña aclaración. Vamos a suponer que ustedes tengan este gráfico, chicos. Vamos a suponer que ustedes tienen este gráfico. Esta es una parábola, ¿sí? Antes de resolver los ejercicios de la pregunta 8. Esta es una parábola. Esta es una función que tiene una concavidad positiva. Esta es concavidad positiva. Como que es, digamos, una parábola que se ve para arriba. Veámoslo de esa manera, entre comillas.
Ojo, no significa que siempre vamos a encontrar concavidad positiva con concavidad negativa en funciones cuadráticas. Ojo que estamos hablando para todas las funciones, pero hagamos esa idea que estamos en un caso particular, que son las cuadráticas. Después lo generalizamos. Ahora, si yo tengo otra función cuadrática, pero que se abre para abajo, entonces a este comportamiento se le llama concavidad negativa. Algunos lo llaman de esta manera. A ver, ha ocurrido lo siguiente. Algunos profesores, por más que dicen concavidad positiva, concavidad negativa, los chicos no lo recuerdan a veces. Y bueno, es un tema aparte. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de docentes? Te dicen lo siguiente, concavidad positiva es carita alegre y concavidad negativa, carita triste. Y así todo el mundo lo recuerda. Concavidad positiva, cara alegre, concavidad negativa, cara triste. El tema es lo siguiente, cuando llegan a otras materias, los docentes consultan cuándo es concavidad positiva y negativa y los chicos responden de esa manera y algunos docentes como que se incomodan porque no es lo correcto decirlo, pero bueno, yo igual lo menciono para que ustedes lo recuerden. Lo más formal de responder es lo siguiente. Cuando estamos frente a una concavidad positiva. Ya lo explicamos la forma informal, ahora vamos a lo formal, a lo que debería responderse adecuadamente. Esta función es una concavidad positiva por lo siguiente. Si yo trazo rectas tangentes a cualquier punto, ponele a este punto, al vértice ponele. Si vos trazás una recta tangente, fíjate que el gráfico está por encima de esa recta. Por eso es una concavidad positiva. Ahora, si yo tomo como referencia este punto que está acá, y vos trazas una recta tangente, también como queda, bueno, acá me van a perdonar que no fui muy prolijo, pero lo corto en un punto, ¿sí? Porque estamos con recta tangente, lo corto en un punto. Como que da la sensación de que la parábola está por encima de esa recta, da esa sensación. Por eso es concavidad positiva. Y lo mismo si yo hago por acá, tras otra recta tangente. Ahora, a esta función se le dice que tiene un comportamiento de concavidad negativa porque si yo trazo sobre cualquier punto una recta tangente y como que el gráfico está por debajo de esa recta. Vamos a tomar como referencia el más fácil, el vértice. Si trazas una recta tangente, es decir, que lo corté en un solo punto, fíjate, la parábola está por debajo. Por eso se dice que es concavidad negativa. Eso es lo más formal que se podría decir. También hay otra forma de decirlo, pero creo que con esto es suficiente como para que quede un poco más claro, ¿sí? En conclusión, concavidad positiva, carita feliz, concavidad negativa, carita triste. Listo, por ahora, para resumirlo. Bien, pero cuando nosotros tengamos otro tipo de funciones que no son cuadráticas, por intervalos tiene comportamiento de concavidad, chicos. Por ejemplo, puede pasar que yo tenga la siguiente función. Viene así, de esta manera, sube de esta manera, después tiene este comportamiento. Observen que yo tenga esta función. Viene así y así. Ahora, fíjate que esta función en su totalidad no tiene comportamiento de concavidad positiva y concavidad negativa. No lo tiene en su totalidad, es decir, en todo su recorrido. Pero si vos te enfocás desde este punto hasta este punto, da la sensación de que tiene un comportamiento de concavidad positiva. Observen. Es por eso que nosotros trabajamos, digamos, por secciones, ¿sí? Esto fue un caso particular, ahora un caso general. ¿Se dan cuenta, chicos, que en todo su recorrido la gráfica no tiene un comportamiento de concavidad positiva ni negativa, pero en una parte de la función o en un segmento, en una fracción sí lo tiene. Y es por eso que se hace un estudio de esa manera. ¿Sí, chicos? Es por eso que se llama extremo relativo, porque vos estás analizando por intervalos, si tiene un máximo o mínimo. El estudio es por intervalos. Con esta pequeña y breve aclaración teórica es lo que nosotros necesitamos y con esto es suficiente
para el ejercicio 8, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Obviamente, chicos, hay muchos teoremas por mencionar, pero se iría toda la clase únicamente en la parte teórica. Así que yo siempre trato de explicar algunas cosas, digamos, lo esencial más que todo, ¿sí? Después, detrás de esto hay mucha parte teórica, chicos. Hay mucha parte teórica. Pregunta número 8. El ejercicio 8A no lo voy a resolver, se lo dejo para ustedes porque es un polinomio, no tiene mucho problema. A ver, hagamos el ejercicio. Podríamos hacer el C, que también es un poco distinto, pero a ver, hagamos el B. Después hacemos el C. F de X es igual 3X menos 1 dividido 3X más 5. Si bien es cierto, el ejercicio únicamente nos pide intervalo de concavidad positiva y negativa, pero para que vos llegues hasta ese punto, tenés que pasar por todo lo que ya hice anteriormente, es decir, tenés que pasar por la primera derivada, etc. Así que para llegar a intervalo de concavidad positiva y negativa, es porque vos tenés que llegar a utilizar la segunda derivada. Eso es algo que mencioné, me olvidé mencionar en la parte teórica. Para encontrar los intervalos de concavidad positiva y concavidad negativa, vos vas a utilizar la segunda derivada. Eso es lo que me olvidé, chicos. Llegás a esto con la segunda derivada. Esto era algo fundamental que me olvidé mencionar. Llegamos a esto con la segunda derivada. Es decir, con la primera ya no te alcanza. La primera solamente te sirve para encontrar los extremos relativos. Pero para encontrar, digamos, intervalo de concavidad positiva e intervalo de concavidad negativa, tienes que utilizar sí o sí la segunda derivada. Bien, comenzamos, chicos. Tengo esta función. Primero voy a encontrar el dominio de la función racional. Observemos que es un caso particular de las funciones racionales. Es una función homográfica. El dominio va a ser todos los reales menos el valor que no puede ser 0 en el denominador. 3x más 5 tiene que ser distinto de 0. Vamos a ver qué valor de x convierte a 0 al denominador. 3x es distinto de menos 5. X es distinto a menos 5 tercios. Entonces le vas a restar el valor de menos 5 tercios. Listo. Ahora calculas la derivada, la primera. Esto sería la derivada del primero. Ojo que vamos a utilizar la regla del cociente por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Estamos utilizando la regla del cociente. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Continuamos. Esto es f' de x es igual. La derivada de 3x menos 1, ya sabemos, es 3. Por 3x más 5 menos 3x menos 1. La derivada de 3x más 5, 3. Todo esto dividido por 3x más 5 al cuadrado. Bien, observemos que acá tenés dos opciones. Si querés, puedes sacar factor común de 3 o realizar distributiva. Cualquiera de esos dos es válido. Vamos a optar por distributiva. F' de x es igual. Nos resulta 9x más 15
menos 9x más 3. Todo esto dividido por 3x más 5 al cuadrado. Veamos si todo está correcto. 9x, 15, menos 9x más 3. Correcto. Ahora sí veamos qué se puede simplificar. 9x se cancela. Esto me resulta 18 dividido 3x más 5 al cuadrado. Listo, chicos. Dejo unos segundos para que terminen de copiar. Bien. Esto se lo dejo para ustedes. Sería bueno que en casa esta primera derivada, igualenlo a 0. Igualenlo a 0 y vean si contiene puntos críticos. Vean si contiene puntos críticos y si no contiene, busquen el valor que no pertenece al dominio de la derivada y con eso utilicen Bolzano. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería el dominio de la derivada? El dominio de la derivada es el siguiente. Son todos los reales menos el 3x más 5 lo igualas a 0 o lo escribís igual, distinto de 0, y te va a dar el mismo valor. Observen que el dominio de la derivada y el dominio de la función original son iguales. Así que va todo bien. Esto igual a 0. Si esto ustedes lo igualan a 0, se van a dar cuenta que no tiene puntos críticos, chicos. Porque todo esto lo vas a pasar acá y te queda 18 igual a 0. 18 igual a 0, eso es algo absurdo. 18 igual a 0 no significa nada en la matemática. Vos estás diciendo que 18 es igual a 0 y eso es falso. Entonces no tiene puntos críticos. Entonces cuando ustedes hagan la recta numérica para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos, utilicen como referencia este valor que está acá, que coincide con este. Eso se lo dejo para ustedes. ¿Sí? Igual, en este ejercicio, a ver, una aclaración, chicos, si en el examen la pregunta fuera como está en la guía, no es necesario que lo haga. ¿Sí? Bueno, yo lo mencioné para que ustedes practiquen, pero ahora nos pide intervalo de concavidad positiva, positividad y concavidad negativa. Una vez que yo tengo la primera derivada, tengo que calcular la segunda derivada, porque es lo que me pide. Entonces vamos a calcular la segunda derivada de la función. Vamos a utilizar la famosa regla del cociente. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Ojo que tenés que escribir con todo el cuadrado, ¿sí? Porque es todo el denominador, siguiendo la fórmula. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por 3x más 5 al cuadrado y nuevamente elevado al cuadrado. Estamos utilizando por segunda vez la regla del cociente. L'Hopital no te recomiendo porque no estamos en límites. Esto sería 3x más 5 al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Observemos que esta derivada vale 0. La derivada de un número siempre es 0. 0 por cualquier número te va a dar 0. La segunda derivada es igual. Menos 18. Ahora fíjate que acá tenés que utilizar la regla de la cadena. Bajas el 2. Arriba lo restas una unidad, te queda la 1. Por la derivada de 3x más 5. Recuerden que estamos utilizando cadena. Todo esto dividido por 3x más 5. Acá tenés arriba 2 y arriba 2. Esto se multiplica y te queda la 4.
Continuamos. Segunda derivada es igual. Acá te va a quedar menos 36, si no me equivoco, por 3x más 5. Y la derivada de 3x más 5 es 3. Todo esto dividido por 3x más 5 a la 4. ¿Se dan cuenta que el denominador nunca lo resolvemos? Continuamos. Esta es la segunda derivada. Acá tendríamos que multiplicar menos 36 por 3. Eso te va a dar 6 por 3, 18. Menos 108, si no me equivoco. Multiplicado por 3x más 5 dividido por 3x más 5 a la 4. Observen que arriba me quedó un 3x más 5 elevado a la 1 y abajo tenés un 3x más 5 elevado a la 4. Lo podés simplificar y abajo te queda la 3. Esto es menos 108 dividido por 3x más 5 a la 3. Ya tenemos la segunda derivada. Me queda menos de un minuto, así que lo dejo hasta que se corte. Cuando se corte esto, les envío el último enlace de la clase.